Hola, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Laura Kleiman. Vamos a hablar en esta oportunidad de la segunda parte de la formación del aparato cardiovascular. En este segundo seminario vamos a hablar de lo que es el desarrollo vascular y la circulación fetal y cambios circulatorios neonatales. En cuanto al desarrollo vascular, ¿sí? eh, vamos a ver que se generan por dos mecanismos, ¿sí? Los vasos sanguíneos, por el proceso de vasculogénesis y por el proceso de angiogénesis. En cuanto a la vasculogénesis, van a ver que eh, es a partir de islotes sanguíneos, por coalescencia de los angioblastos, ¿sí? De esta manera, los vasos que se van a originar son los más importantes, ¿sí? La aorta dorsal y las venas cardinales. Por el proceso de angiogénesis, se generan, es cuando se generan a partir de vasos ya existentes, ¿sí? Que sería el resto de los vasos en este caso. La formación de los vasos sanguíneos y de la sangre comienza a partir de la formación de los islotes sanguíneos, como les venía diciendo, que se encuentran en el interior posterior del mesodermo. Los primeros islotes aparecen en la tercera semana de desarrollo, en el mesodermo esplácnico extraembrionario, ¿sí? Que rodea al saco vitelino, para luego aparecer en otros lugares del mesodermo también extraembrionario, como son las vellosidades, el corium, el pedículo de fijación, y en el mesodermo también intraembrionario, por ejemplo, el de la placa lateral. ¿Mm? Estos islotes están constituidos por células precursoras, que se denominan hemangioblastos, ¿sí? Estos hemangioblastos se forman por inducción del endodermo subyacente, ¿sí? Estas células son precursoras tanto de los hematocitos como de los vasos sanguíneos. Entonces, vamos a volver a lo que son los islotes y van a ver que en el centro de los mismos se encuentran los hemangioblastos que van a dar lugar a las células madre hematopoyéticas. ¿Qué quiere decir células madre? Que tienen la capacidad de generar los diferentes tipos de células sanguíneas, ¿sí? Y en la periferia de los islotes, los hemangioblastos se van a diferenciar en angioblastos, que son los precursores de los vasos sanguíneos, es decir, de las células endoteliales. Para que tengan en cuenta, ¿sí? Entre la tercera y sexta semana, la principal fuente de producción de células sanguíneas es el saco vitelino. A partir de la sexta a octava semana hasta el séptimo mes, el principal órgano productor de células sanguíneas es el hígado. Y después del séptimo mes va a quedar como órgano definitivo la médula ósea. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que es el sistema vascular, que se divide en sistema arterial y sistema venoso. Entonces acá van a ver que tenemos el sistema arterial, compuesto por los arcos aórticos, que están acá, la arteria umbilical y la arteria vitelina. Y tenemos también la vena vitelina por acá, la vena umbilical por acá, y las venas cardinales, ¿sí? Anterior, posterior y común. Entonces, el sistema arterial, ¿sí? Cuando se forman los arcos faringios, ¿sí? Durante la cuarta y quinta semana, cada uno va a recibir su propio nervio craneal y su propio vaso arterial, ¿sí? Estas arterias son los denominados arcos aórticos, que derivan del saco aórtico, que lo tenemos acá, ¿sí?
que sería la porción más distal del tronco arterial. Los arcos aórticos están incluidos dentro del mesénquima de los arcos faringios y van a terminar en la aorta dorsal, ¿sí? En la aorta dorsal derecha e izquierda. Entonces fíjense en acá. Tenemos arcos aórticos que van a terminar, ¿sí? Parten de lo que es el seno, el saco aórtico y van a terminar en la aorta dorsal, derecha e izquierda. Fíjense que en la parte más craneal se encuentran diapares, ¿sí? Y que después en la parte más dorsal van a constituir un solo vaso, ¿sí? Van a terminar en lo que es la aorta dorsal, ¿sí? Constituyen un solo vaso. Se van a formar en realidad 5 pares aórticos, ¿sí? Se considera que se forman 5 pares aórticos porque del 1 al 6, y el quinto, ¿sí? En general, o no se forma, o si se forma, se involuciona rápidamente sin dejar, o sea, solamente deja un vestigio, ¿sí? No contribuye, digamos, a nada más importante. Entonces, como decíamos, los arcos faringios y sus ramas arteriales se van a formar en dirección céfalo-caudal, de arriba para abajo, ¿sí? Y nunca en forma simultánea, ¿sí? Van apareciendo en forma gradual. Van a ver también que las células de la cresta neural van a contribuir con el revestimiento de estos vasos sanguíneos, ¿sí? En el músculo liso y con tejido conectivo. Entonces, vamos a empezar a ver los derivados de los arcos aórticos. En este caso tenemos el 1 y el 2. Van a ver primero acá a la izquierda, en esta imagen, tenemos a un embrión de 26 días, o sea que está en la 4ª semana, y que se empiezan a desarrollar los arcos aórticos del 1 al 3. Abajo tenemos un embrión de 37 días, que se encuentra en la 6ª semana de desarrollo, y tenemos acá, ya desaparecieron, digamos, los arcos aórticos, los primeros, y están desarrollándose el 3º, el 4º y el 6º. Entonces, el primer arco aórtico va a desaparecer el día 27 y va a generar la arteria maxilar, que irriga oídos, dientes, músculo de los ojos y tal. En cambio, el segundo arco aórtico va a desaparecer, fíjense, 2 días después, es decir, el día 29. Y las porciones remanentes van a generar las arterias hioideas y las escapedias, que irrigan los huesos del oído medio. Fíjense también que en este momento se está formando el tercer arco aórtico. Pero todavía, perdón, que en este momento el tercer arco aórtico ya está formado, pero que el 4º y el 6º recién comienzan a formar, ¿sí? Después tenemos los derivados de los arcos aórticos 3º, 4º y 6º. Entonces, al proceder el desarrollo, el sistema de arcos, fíjense, que van a pasar de constituir una forma simétrica, ¿sí? Para después ir tomando la forma del adulto. ¿Sí? El tercer arco aórtico, entonces, va a perdurar, se va a hipertrofiar, o sea que va a tener un tamaño mayor, y va a dar lugar a la arteria carótida común, ¿sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el tercer arco aórtico que está en color rojo, y acá podemos ver que va a formar la arteria carótida común, ¿sí? Sí, común, que vamos a tener interna y externa, ¿sí? Y después, también va a formar la primera parte de la carótida interna, ¿sí?
resto de la carótida interna está formada por la porción craneal de la aorta dorsal. El cuarto paraórtico aparece recién el día 28, ¿sí? Que acá tenemos, está en este color fucsia, ¿sí? Que del lado izquierdo, vamos para acá, va a formar parte del arco de la aorta, que tenemos acá, ¿sí? Este sería el arco de la aorta. Entonces dice que va a formar parte del arco de la aorta, ¿sí? Y va a estar ubicado entre la carótida común, que es esta, y la subclavia izquierda. Bien. Después tenemos que del lado derecho, lo vamos a ver acá, acá. En el lado derecho va a formar parte, va a estar, digamos, va a constituir el segmento proximal, más próximo de la arteria subclavia derecha. ¿Sí? De la arteria subclavia derecha. Después, bueno, tenemos que el quinto par aórtico es vestigial, ¿sí? Se lo habíamos hablado, y que el sexto par aórtico, ¿sí? Se llama arco pulmonar. Va a producir una rama que va a crecer hacia la yema pulmonar en desarrollo, ¿sí? Del lado derecho, van a ver, el sexto, que es acá, esta rosita más claro, van a ver que el lado derecho, ¿sí? Acá, del lado derecho, la parte proximal se va a convertir en el segmento proximal de la arteria pulmonar derecha, ¿sí? Que estaba acá. Arteria pulmonar derecha, acá tenemos la parte más proximal, ¿sí? Y la parte distal, que es esta, va a desaparecer. Y del lado izquierdo va a formar parte del conducto arterioso, ¿sí? Va a formar el conducto arterioso. Durante, digamos, o conducto arterial, durante la vida intrauterina, porque después, acuérdense, después del nacimiento, va a formar este conducto arterioso, se va a convertir en el ligamento arterioso, ¿sí? Luego de producirse la división del tracto de salida en aorta ventral y en tronco pulmonar, el saco aórtico va a formar las astas derecha, que esta va a constituir la arteria brachiocefálica, y el asta izquierda, que va a constituir el segmento proximal del arco aórtico, ¿sí? Por último, ¿sí? El resto de las aortas dorsales, la derecha va a degenerar y la izquierda se va a convertir en la aorta primordial. Bueno, acá tienen un cuadrito donde es un resumen de los arcos y sus derivados. Bien. Tenemos entonces ahora las arterias vitelinas. ¿Sí? La arteria vitelina al inicio va a irrigar el saco vitelino, ¿sí? Pero luego se va a ir fusionando de manera gradual para conformar en el adulto a la arteria celíaca que va a irrigar el intestino anterior. Y también va a dar lugar a la mesentérica superior que irriga el intestino medio, ¿sí? Esto con respecto a la arteria vitelina. Después tenemos la arteria umbilical que va a originar la mesentérica, la arteria mesentérica inferior que irriga, fíjense, acá, que irriga el intestino posterior, ¿sí?
Después del nacimiento, ¿sí?, las porciones proximales de las arterias umbilicales van a persistir como arteria ilíaca interna y como vesical superior, ¿sí? Y los segmentos más distales se van a obliterar y van a formar los ligamentos umbilicales mediales. Para terminar con el sistema arterial, vamos a hablar un poquito de las arterias coronarias, ¿sí? Estas se van a originar, van a derivar del epicardio, ¿sí? Recordemos, que se lo vieron en el primer seminario, que el epicardio se diferenció a partir de un órgano llamado proepicárdico, ¿sí? Este a su vez deriva del campo cardiogénico secundario, está situado en el mesocardio dorsal de la porción caudal, ¿sí? Algunas células epicárdicas van a sufrir un proceso de transformación epitelio mesenquimatoso, originando de esta manera estas células mesenquimatosas van a dar origen a células endoteliales y a células del músculo liso, ¿sí?, que van a formar parte de las arterias coronarias. ¿Cómo se va a producir, digamos, cómo se van a conectar las arterias coronarias con la aorta? Bueno, porque esas células endoteliales que proceden de las arterias coronarias van a empezar a crecer, ¿sí?, hasta llegar un momento que van a invadir la aorta y de esta manera se produce la conexión. Bueno, ahora vamos a pasar al sistema venoso. En la quinta semana de desarrollo embrionario se van a distinguir tres pares de venas principales, que son las venas vitelinas u onfalo-mesentéricas, que van a llevar la sangre del saco vitelino al saco venoso. Después tenemos las venas umbilicales, que van a llevar sangre oxigenada de las vellosidades coriónicas al embrión. Y por último tenemos las venas cardinales, que van a drenar el cuerpo del embrión, llevando sangre pobre en oxígeno, ¿sí? Venas vitelinas. Bien. Dijimos que las venas vitelinas llevan la sangre del saco vitelino, ¿sí?, al seno venoso. Entonces, antes de entrar al seno venoso, ¿sí?, van a pasar por, estas son las venas vitelinas, ¿sí?, van a pasar por el intestino, ¿sí?, más precisamente por el duodeno, donde van a construir una red, ¿sí?, una red, un plexo alrededor del duodeno. Pero luego se empiezan a formar, cuando se empiezan a formar los brotes del hígado, digamos, empiezan a aparecer los primeros cordones hepáticos, van como a interrumpir estos vasos que están pasando por acá, ¿sí? Entonces, van a aparecer una otra red vascular, ¿sí?, alrededor de este hígado para constituir los sinusoides hepáticos, ¿sí? Acá. Fíjense que una red a nivel del intestino y una vez y los sinusoides hepáticos a nivel del hígado, ¿sí? A reducirse el asta del seno izquierdo, el seno izquierdo, que sería de este lado, ¿sí?, va a tomar mayor importancia la vena vitelina derecha, ¿sí?, o sea, de este lado, que se va a engrosar y va a formar el conducto hepatocardíaco derecho. Estaría, acá no está bien demarcado, pero sería a este nivel, ¿sí? Y la parte proximal de la vena vitelina izquierda va a desaparecer. Esta red anastomosada alrededor del duodeno, ¿sí?, se va a convertir en un vaso único, que sería la vena porta, ¿sí?, que va a drenar toda la sangre que viene del intestino, ¿sí? Entonces, para resumir,
las venas vitelinas van a dar lugar a la formación de la vena porta, acá, de los sinusoides hepáticos, ¿sí? De las venas hepáticas, derecha e izquierda, muy importante la derecha, y el conducto hepatocardíaco derecho, ¿sí? Que es porción de la vena cava inferior. Con respecto a las venas umbilicales, en un principio estas venas umbilicales van a pasar por ambos lados del hígado, ¿sí? Las venas umbilicales, derecha e izquierda, que dicen que pasa por el lado del hígado, pero luego se van a unir, entonces se van a anastomosar, ¿sí? Con los sinusoides hepáticos. Va a desaparecer la vena umbilical derecha, ¿sí? Va a desaparecer esta, fíjense, que desaparece. Y la parte proximal de la vena umbilical izquierda, ¿sí? De modo que la vena izquierda, ¿sí? De modo que la vena izquierda va a ser la única que transporte sangre de la placenta al hígado, ¿sí? Que sería, perdón, la vena umbilical, la vena umbilical izquierda va a ser la única que transporte de esta manera, ¿sí? Sangre de la placenta al hígado. Al aumentar la circulación placentaria se va a establecer una comunicación directa, ¿sí? Entre la vena umbilical izquierda y la vena cava inferior, a través de un solo conducto, ¿sí? Que va a unir, que se llama el conducto venoso o ductus venoso, ¿sí? De esta manera, la sangre placentaria que está oxigenada va a evitar el paso por los capilares del hígado, ¿sí? Los capilares hepáticos, y se va a distribuir directamente, porque va a llegar por la vena cava inferior, ¿sí? Al corazón, y va a llegar este oxígeno al corazón y al cerebro, que son los órganos que mayormente lo requieren, ¿sí? Después del nacimiento, la vena umbilical izquierda se va a obliterar y va a dar lugar al ligamento redondo del hígado. Y el conducto venoso también se va a obliterar y va a dar lugar al ligamento venoso, ¿sí? Entonces, para resumir, ¿sí? Las venas umbilicales, ¿sí? En un primer momento, bueno, pasa por ambos lados del hígado y luego va a desaparecer la vena umbilical derecha, parte proximal de la izquierda, y va a quedar un solo vaso, la vena umbilical izquierda, que después se va a conectar a través, eh, con la vena cava inferior, a través de un vaso único que es el ductus o conducto venoso, ¿sí? De esta manera llega la sangre más rica en oxígeno al corazón y al cerebro. Luego tenemos las venas cardinales, ¿sí? Las venas cardinales aparecen al inicio de la cuarta semana de desarrollo y es el principal sistema de drenaje del embrión, ¿sí? Que está constituido por las venas cardinales anteriores, que van a drenar la sangre de la cabeza, ¿sí? También tengan en cuenta otra cosa, que las venas cardinales están siempre de a par, las van a ver, ¿sí? Después tenemos las venas cardinales posteriores, que van a drenar la sangre del cuerpo, y después van a ver que antes de entrar estas venas cardinales, anteriores y posteriores, al asta del seno venoso, se van a unir para formar las venas cardinales comunes, ¿sí? Vamos a verlas acá en este dibujo, que tenemos la vena cardinal anterior, la vena cardinal posterior, ¿sí? Y que se van a unir estas dos, una vena cardinal común,
antes de entrar al seno venoso. Entre la quinta y la séptima semana de desarrollo van a aparecer más venas, ¿sí? Las venas subcardinales, que van a drenar los riñones, las venas sacrocardinales, que van a drenar las extremidades inferiores, y las supracardinales, que van a drenar la pared corporal. Entonces, viendo el dibujito, tenemos acá, en este se puede ver un poco mejor, las subcardinales, ¿sí? Que son en color rosa, ¿sí? Vamos a hacer mejor. ¿Sí? Las subcardinales que drenan, acuérdense, en los riñones, y acá los que muestran también son las supracardinales, que son las de color amarillo, ven acá, que drenan la pared del embrión. La formación del sistema de venas cavas, ¿sí? Que es muy importante, se caracteriza por en su formación en las anastomosis que se van a producir entre derecha e izquierda, ¿sí? De manera que la sangre proveniente de la izquierda se va a canalizar hacia la derecha, ¿sí? Entonces, vamos a tener anastomosis entre las venas cardinales anteriores que van a formar la vena brachiocefálica izquierda, ¿sí? Esto lo van a ver acá. Entonces, las anastomosis entre las venas cardinales anteriores, que eran estas, las anteriores, acuérdense que eran estas, ¿sí? Van a formar la vena brachiocefálica izquierda, ¿sí? Bien acá arriba. Después, esto va a permitir que la sangre del lado izquierdo de la cabeza, ¿sí? Pueda, a través de la vena cardinal anterior derecha, pase a la derecha, ¿sí? Ahora, las venas cardinal común derecha y la porción proximal de la vena cardinal anterior derecha va a originar la vena cava superior. Tenemos acá, ¿sí? La vena cava superior. Entonces, formada por la vena común, que sería esta parte, común anterior derecha, y la común derecha y la anterior derecha, ¿sí? O sea, la anterior y la común van a formar la vena cava superior. Después, las venas cardinales anteriores, bueno, la yugular interna, como hemos dicho, estaba acá, ¿sí? La anastomosis entre venas subcardinales, ¿sí? Que lo vamos a ver acá, entre las subcardinales que están en color rojo, la anastomosis, ¿sí? Van a generar la vena renal izquierda, que vamos a ver acá, la vena renal izquierda, que es la anastomosis, la vena renal izquierda. Después, la vena subcardinal izquierda, la vena subcardinal izquierda va a desaparecer, ¿sí? Va a desaparecer, y la porción distal va a quedar como la vena gonadal izquierda, que es esta, ¿sí? Que en el hombre va a generar la vena testicular, en la mujer la várica. La vena subcardinal derecha, la derecha, desarrolla el segmento renal de la vena cava inferior. ¿Sí? Acuérdense que la vena cava inferior se divide en tres porciones: la porción hepática, la porción renal, ¿sí? Y la porción sacrocardinal, ¿sí? Que es acá en amarillo. Esta sería la porción renal derecha. ¿Qué más? La anastomosis entre las venas sacrocardinales, ¿sí? Sacrocardinales que están acá en celeste, van a dar lugar a
al segmento sacrocardinal de la vena cava inferior. ¿Sí? La vena sacrocardinal derecha, que sería acá, va a dar lugar a la anastomosis, a las venas del hígado. ¿Sí? Y, ¿qué más? Y después, esto... por último, la vena supracardinal derecha más la parte de la vena cardinal posterior va a formar la vena ácigo y la vena supracardinal izquierda, la vena hemiácido. Y acá no lo vemos. ¿Sí? Bueno. Acá, perdón. Hemiácido y ácido. ¿Sí? Ácido y hemiácido. ¿Sí? Entonces, la supracardinal derecha y parte de la cardinal posterior, acá, derecha, acuérdense que la cardinal posterior era esta, nos forman la ácido, y la supracardinal izquierda en mi ácido. ¿Sí? Izquierda, acá. Acuérdense que estas eran las que drenaban la pared. ¿Sí? La pared del embrión. La supracardinal. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la circulación fetal y qué pasa cuando nace el bebé y qué cambios ocurren en la circulación. ¿Mm? Entonces, vamos a ver que la sangre procedente de la placenta, ¿sí? La placenta que está ricamente oxigenada, se va a dirigir a través de la vena umbilical, que está en rojo porque es rica en oxígeno, se va a dirigir hacia el hígado, ¿sí? A través de la vena. Entonces, al llegar al hígado, ¿sí? La mitad de la sangre va a pasar directamente a la vena cava inferior, ¿sí? La vena cava inferior. Y la otra mitad de la sangre va a pasar a los sinusoides, digamos, hepáticos, ¿sí? Para introducirse luego, después en la vena cava inferior, a través de las venas hepáticas. ¿Sí? Una parte va a encargarse de la circulación del hígado y otra parte va a pasar directamente, ¿sí? Para llegar con más oxígeno a la aurícula derecha. Entonces, el paso de la sangre por el conducto venoso, ¿sí? Fíjense que, a todo esto, ¿no? Que para pasar de la vena umbilical, ¿sí? Hasta la vena cava inferior, evitando el paso por el hígado, tiene que pasar por un vaso, ¿sí? Por un vaso que solamente está en el embrión, que va a comunicar la vena umbilical con la vena cava inferior, que se llama conducto venoso. Este conducto venoso está regulado por un esfínter que se encuentra en la proximidad de la vena umbilical, ¿sí? ¿Y cómo funciona? ¿Sí? Cuando aumenta el flujo sanguíneo, ¿sí? Considerablemente, por ejemplo, durante una contracción, este esfínter lo que va a hacer es cerrarse y evitar que se produzca una sobrecarga de sangre hacia el corazón, ¿sí? Y deriva esta sobrecarga de sangre hacia el hígado, ¿sí? Luego, continuando el trayecto, luego de un breve paso por la vena cava inferior, entonces la sangre, como habíamos dicho, va a llegar a la aurícula derecha, ¿sí? Dado que la vena cava inferior también va a recibir, ¿sí? Sangre con bajo contenido de oxígeno que proviene de los miembros inferiores, del abdomen y de la pelvis, la sangre que llega a la aurícula derecha es sangre que tiene moderada cantidad de oxígeno, ¿sí? Em,
La mayor parte de esta sangre que tenemos acá en la aurícula derecha va a pasar, ¿sí? Va a pasar a la aurícula izquierda, ¿sí? ¿A través de qué? Del agujero o del foramen oval, ¿sí? En la aurícula izquierda se va a mezclar también con sangre pobremente oxigenada que viene de los pulmones, ¿sí? A través de las eh, venas pulmonares, ¿sí? Desde la aurícula izquierda, la sangre se va a dirigir al ventrículo izquierdo y va a salir del corazón a través de la aorta ascendente, ¿sí? Sí, va a salir. ¿Mm? Como las arterias coronarias y las carótidas, que están por acá arriba, ¿sí? Son las primeras ramas de la aorta ascendente, el corazón y el cerebro están bien irrigados, ¿sí? Que eso es lo que más nos importa. La pequeña cantidad de sangre bien oxigenada que procede de la vena cava inferior, ¿sí? De la vena cava inferior, que no atravesó, que no se fue hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Em, Perdón, la pequeña cantidad de sangre bien oxigenada procedente de la vena cava inferior que no atravesó el agujero oval se va a mezclar con sangre pobremente oxigenada que viene de la vena cava superior. La vena cava superior trae sangre de los miembros superiores y de la cabeza, ¿sí? Entonces, esta sangre, definitivamente es poco oxigenada, va a pasar al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho se va a ir a través de las arterias pulmonares al pulmón, ¿sí? La mayor parte de la sangre va a atravesar el conducto arterioso, ¿sí? El conducto arterioso que está acá, acá, ¿sí? Acá el conducto arterioso, para pasar, ¿sí? Para pasar, eh, para llegar directamente a la aorta y no irse toda la sangre hacia los pulmones, ¿sí? Y luego, cuando alcanza la aorta descendente, toda esta sangre va a volver a la placenta a través de las arterias umbilicales. Obviamente es una sangre con muy bajo contenido de oxígeno, ¿sí? Entonces, el conducto arterioso lo que hace es proteger a los pulmones de una sobrecarga arterial, ¿sí? De una sobrecarga circulatoria, quiero decir. Acuérdense que durante la vía fetal, ¿sí? El intercambio gaseoso no se produce en los pulmones. Entonces llega solamente una pequeña cantidad de sangre que es para que se nutran el tejido pulmonar. Nada más. ¿Sí? Bien. Entonces, las tres estructuras vasculares más importantes, ¿sí? De la circulación fetal que desvían la sangre oxigenada, ¿sí? Evitando el paso por el hígado y los pulmones, son el conducto venoso, ¿sí? Que evita que la sangre rica en oxígeno llegue al hígado, ¿sí? El conducto arterioso, que va a evitar el paso por los pulmones, y el agujero oval, que permite que la mayor cantidad de sangre oxigenada pase de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, ¿sí? Para ir terminando, vamos a hablar un poco de qué cambios suceden cuando nace el bebé, ¿sí? En la circulación neonatal, o también lo van a encontrar como circulación transicional, ¿sí? Entonces, cuando nace el bebé, lo que sucede es una interrupción de la circulación placentaria y el comienzo de la respiración. Una vez que se produce el nacimiento, el esfínter del conducto venoso, ¿sí? Acuérdense que estaba a nivel, perdón, acá, acuérdense que el esfínter estaba acá,
este esfínter del conducto venoso se va a cerrar, ¿sí? De manera que toda la sangre pueda llegar al hígado, ¿sí? ¿Bien? Pasando por los sinusoides hepáticos. La oclusión de la circulación placentaria da lugar a una inmediata reducción de la presión de la sangre a nivel de la vena cava inferior, ¿sí? Por lo tanto, también va a disminuir la presión a nivel de la aurícula izquierda, ¿sí? La primera respiración del bebé va a hacer que haya una disminución importante de la resistencia vascular a nivel de los pulmones, lo que hace que llegue mayor cantidad de sangre, que haya un aumento brusco de la cantidad de sangre, que llega al territorio pulmonar, ¿sí? Y también se va a producir un adelgazamiento progresivo de las paredes de las arterias pulmonares, ¿sí? Para facilitar este intercambio gaseoso. El aumento del flujo sanguíneo pulmonar, más la desaparición del flujo sanguíneo de la vena umbilical, la vena umbilical se va a cerrar, ¿sí? Va a llevar a que aumente la presión a nivel de la aurícula izquierda, ¿sí? Que va a ser mayor que la presión que hay en la aurícula derecha. Acuérdense que disminuía la presión de la vena cava inferior, por lo tanto disminuía también la presión de la aurícula derecha. Entonces, aumenta considerablemente la presión en la aurícula izquierda. Esto hace que da lugar al cierre funcional del agujero o foramen oval, al presionar el septum primum contra el septum secundum, ¿sí? Septum primum con el septum secundum. Fíjense acá, en la vía fetal está el agujero permeable, ¿sí? Y acá están cerrados, ¿sí? En este momento, la sangre que abandona el ventrículo derecho va a fluir al tronco pulmonar, ¿sí? Dado que la resistencia vascular pulmonar es menor que la sistémica, el flujo de sangre que atraviesa el conducto arterioso se invierte y pasa desde la aorta descendente hasta el tronco pulmonar, ¿sí? El conducto arterioso se va a cerrar, ¿sí? En el momento del nacimiento, de forma funcional, para tardar en cerrarse anatómicamente entre 1 a 3 meses. Pero hay que tener en cuenta que a veces en el recién nacido sano puede quedar una pequeña derivación de sangre a través del conducto arterioso, ¿sí? Que puede tardar por unas 24 o 48 horas, ¿sí? Después, con respecto a las arterias umbilicales, se van a cerrar también en el momento de nacimiento, lo que impide la pérdida de sangre por el recién nacido. Hasta que se amplía el cordón, sigue llegando sangre oxigenada al embrión, ¿sí? Al bebé, perdón. Otra cosa a tener en cuenta es que el cambio del patrón de circulación fetal al cambio a un neonato no es instantáneo, ¿sí? Puede tardar hasta 3 meses, ¿sí? En tomar la circulación, digamos, del adulto. ¿Por qué tarda este tiempo? Porque tiene que producirse una proliferación del tejido endotelial, además de una fibrosis, ¿sí? Bien. Otras cosas a tener en cuenta es que, por ejemplo, la arteria umbilical, que va a desaparecer, va a dejar como remanente el ligamento umbilical medio, ¿sí? Y la arteria vesical superior. La vena umbilical va a dejar el ligamento redondo del hígado, el conducto venoso, el ligamento venoso, el conducto arterial, el ligamento arterial, ¿sí? Y por último, vamos a ver también, con respecto a lo que es el agujero oval,
Acuérdense que dijimos que en el momento del nacimiento se produce un cierre funcional, pero que es reversible. Por lo tanto, a veces pasa que cuando el bebé llora, ¿sí? Hay una pequeña derivación de la sangre de derecha a izquierda y es lo que produce estos episodios cianóticos, ¿sí? Que extremidades con la cara se vean azul. El cierre anatómico del agujero oval recién se produce al año de vida, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que un 20% puede quedar con un agujero oval permeable, ¿sí? En la etapa neonatal, bueno, en todos los controles es indispensable la auscultación cardíaca porque vamos a encontrar soplos cardíacos que a veces son fisiológicos, ¿sí? Como por ejemplo que permanezca permeable el conducto arterioso, pero a veces puede indicar una patología cardíaca, una estenosis valvular, una comunicación interventricular, ¿sí? Por eso es tan importante que forme parte del examen físico del bebé. Bueno, espero que le haya servido, espero haber sido un poco más clara. Eh, Cualquier duda, no duden en comunicarse a través de la mensajería, del campus, de utilizar los foros que están hechos para este fin. Y de todas maneras nos vamos a volver a encontrar con el resto de los profesores de este núcleo el día miércoles 30 de septiembre. Van a tener 3 horarios, y vamos a hacer un Webex, que en realidad va a ser un espacio para cerrar, digamos, el núcleo, para trabajar un poquito el trabajo práctico sobre cardiopatías congénitas, y también es un espacio que podrán utilizar para sacarse las dudas, ¿sí? Sobre los contenidos que trabajamos en el seminario 1 y en el seminario 2. Bueno, espero que les sirva. Muchísimas gracias.